Hola, Antonio de Ventilan. Hoy, conductos flexibles. Bueno, aquí vamos a ver las opciones que tenemos en nuestra tienda de Ventilan de Sevilla. Por una parte, para hablar de conductos flexibles, lo importante es que el conducto flexible cada vez es más importante porque esencialmente nos facilita muchísimo nuestra instalación. Son conductos muy ligeros, muy fáciles de transportar, muy fáciles de enviar porque están compactados. Nos permite superar obstáculos en nuestras instalaciones que son muy difíciles de resolver con conductos rígidos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de los conductos flexibles es que siempre funcionan peor a nivel de rendimiento respecto a los conductos rígidos. ¿Por qué? Claramente, un conducto flexible es muy rugoso internamente. Toda esta rugosidad interior va a dificultar el paso del aire. Tenemos que limitar el uso del conducto flexible, que podemos limitarlo de dos formas, y es utilizarlo solamente cuando nos haga falta, en los puntos concretos que tengamos dificultad, y de hacer que el conducto flexible esté tensionado y permitimos el paso más libre del aire. Por una parte tenemos el formato de 10 metros, que es una caja que no es muy grande, pero bueno, en comparación con las cajas de los formatos de 1 metro, pues sí que es bastante más grande. Esto ahora que está abierto sobresale, pero normalmente es bastante pequeño. Entonces la caja de 10 metros es un conducto que viene, digamos, en bruto. Viene cortado y es necesario adaptarlo, hacerle un sellado que ya viene hecho en la caja de los tramos ya cortados. Cuando en obra lo que hay que hacer es cortarlo a medida, cortarlo con cuidado, dejarlo acabado bien, cerrarlo con cinta de plata para que después a la hora de dejarlo fijo con el conducto pues no tengamos problemas. Por otra parte, la flexibilidad, digamos, la ventaja de este formato es que nos aporta mucha seguridad a la hora de que sabemos que la dimensión que nos hace falta la vamos a tener. La desventaja es que tenemos que estar trabajando para, digamos, y nos va a llevar más tiempo la instalación. Bueno, y por otra parte, tenemos el tema de los materiales y las características de cada uno de los modelos. En principio, claro, el conducto flexible, entre comillas, más utilizado, más tradicional de toda la vida es el conducto flexible simple, ¿vale? Es una única capa con su armazón de espiral de metálica. Esto es bastante frágil. Esto, con que se roce a lo mejor con un tornillo que haya en un falso techo, esto se agujerea. Entonces el problema de este conducto es la fragilidad que tiene. ¿Cómo se ha resuelto? El mercado ha resuelto esto mediante el estándar del combi, que es esta zona de aquí, ¿vale? Que este es un laminado de la capa metálica de aluminio esta, con una capa de un tejido de PVC bastante resistente, ¿vale? Y esto está unido y permite que exteriormente no tenemos esa fragilidad. Si en el caso de que esto se roce contra tornillos en los falsos techos, no se va a rajar, ¿vale? Y hay conductos que se venden con una única capa, pero digamos con este acabado exterior, se denomina combi. Por otra parte, claro, si uno va a pensar en la fragilidad de este conducto, lo más fácil sería, además de aumentar la resistencia, de poder tener una función extra, ¿no? Que es el aislamiento. Lo lógico es que los conductos flexibles casi siempre vengan aislados. ¿Por qué? Porque por una parte no es solamente por un problema de pérdida de energía del caudal de aire si nosotros tenemos un aire acondicionado, ¿no? Esto, al tener tan poco material, el conducto simple es prácticamente como si no tuvieras nada. Cualquier conducto rígido va a aislar mucho más que esto. El conducto aislado te permite, digamos, evitar todo esto y no solamente aislar el ruido, sino que incluso matarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un conducto aislado simple, digamos tradicional, con un aislamiento de lana de roca,
Entonces, en este caso, por ejemplo, esta marca dispone de una separación, no todas las marcas lo hacen, pero en este caso que tenemos la capa interior que está microperforada para obtener ese aislamiento del ruido, esa atenuación del ruido, más que aislamiento es la atenuación, o sea que el ruido va desapareciendo conforme va pasando por el conducto. Al mismo tiempo, pues hay una capa de separación entre lo que es la capa interior y el aislamiento. ¿Vale? Aparte de esta, que es la capa tradicional, tenemos otros modelos de esta misma forma, por ejemplo este de aquí. Tenemos también este de aquí, funciona así, con microperforación en la capa interior. También tenemos un segundo acabado interior, que es este, que es un tejido. Es un tejido que se denomina non-woven, es un tejido que se produce mediante la presión de fibras, ¿no? y resinas, con lo cual lo hace bastante resistente. Entonces este tejido nos aísla muchísimo más que este acabado interior, nos aísla y nos atenúa el ruido completamente. ¿Vale? Vemos que también, por ejemplo, en este caso, este conducto tiene un aislamiento de poliéster. El poliéster no tiene los problemas que hemos comentado antes a la hora de trabajarlo, ¿vale? No distribuye fibras por el aire, con lo cual no es necesaria una separación entre el aislamiento de poliéster y el tejido, además que este tejido ya está aislando del paso de partículas, pero es un poquito más difícil de cortar, simplemente. Luego tenemos estas versiones que son conductos que tienen boquillas ya unidas. Esta boquilla está muy fuertemente unida y nos permite insertarlas en conductos de una cierta dimensión. Por ejemplo, esta es una boquilla hembra, ¿vale? Pero también es posible tener una boquilla macho. Esta tiene junta de goma, con lo cual directamente nosotros, una vez que insertamos dentro de la otra boquilla, ya no es necesario ponerle un sellante o una cinta de plata alrededor, porque no va a pasar el aire. Vamos conectando distintos tramos. Si hemos comprado 3 metros, podemos tener 3 metros de conducto flexible sin tener que ir recortando, ¿verdad? Sellando, y además que vamos a obtener siempre con este tipo de conducto un sellado que es difícil de unir entre sí. Con lo cual, esta es la versión conectada del conducto flexible, que es bastante interesante. Luego tenemos el tema de lo que es la rigidez. Hemos dicho que el conducto flexible, cuanto menos flexible acabe siendo, es mejor, porque permite el paso del aire, digamos, de forma más sin resistencia. Con lo cual, el tema aquí es que si nosotros lo ponemos en tensión y el conducto no tiene la suficientemente fuerza, va a reducir el paso del aire y esta circularidad la va a perder, dependiendo de la fortaleza que tenga la espiral, ¿no? Por ejemplo, tenemos distintos modelos en los cuales, por ejemplo, este modelo es bastante fuerte, ¿vale? Este modelo, que es un poquito más económico, tiene mucha menos fuerza, la espiral tiene menos grosor, ¿vale? Con lo cual, digamos, permite el estrangulamiento de otra forma. Esta, por ejemplo, es una versión de conducto que la denominamos GLX, que lo que tiene son dos espirales, doble espiral, una espiral interior y una espiral exterior. Con lo cual, digamos que este conducto ya resiste mucho lo que es el estrangulamiento, y no solamente el estrangulamiento, sino que además nosotros este conducto lo podemos disponer y apoyarlo en extremos sin que el conducto vaya a perder su linearidad, ¿no? Es una gran ventaja de la versión GLX. Por ejemplo, este es un GLX con acabado normal exterior y este es un GLX con acabado combi exterior. Y luego tenemos el conducto semirrígido, que lo que tiene en la parte interior, este de aquí, es un conducto corrugado de aluminio. Entonces, el conducto corrugado de aluminio, esto nos permite tener la seguridad de que por mucha presión que le pongamos encima, siempre va a mantener su circularidad. Además, al ser semirrígido, una vez que le pongamos una forma, cuando lo quitemos, esa forma se va a mantener. Digamos que mantiene la forma. Es una versión completamente distinta. También tiene alguna característica de aislamiento al ruido, pero evidentemente si lo que buscamos es el aislamiento al ruido, el mejor producto es el de tejido. Bueno, y para terminar, simplemente, cuando estaba explicando que realmente los conductos flexibles nos dan la posibilidad de que nuestra instalación sea mucho más simple. Por ejemplo, en este caso, un difusor, este es un difusor que tenemos en nuestra tienda en Amazon, es con un marco de montaje. El marco de montaje queda fijo a lo que es la pared o el techo, y nosotros, si tenemos el mismo diámetro, pues podemos directamente poner el conducto flexible al marco de montaje. Una vez que está fijo, por el otro extremo nosotros cogemos y dejamos el conducto lo más liso posible. A los que hayáis llegado hasta aquí,
En el caso de que tengáis alguna duda, estaré encantado de responder en los mensajes y bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego.